El imperio cartaginés se erigía como una potencia con vastos dominios que abarcaban el norte de África, Hispania, las Islas Baleares, Córcega y Cerdeña. Aunque no era un imperio formalmente estructurado, sino más bien una federación de ciudades-estado fenicias liderada por Cartago, esta confederación era el único poder capaz de hacer temblar a Roma. Hasta ese momento, Cartago había sido una aliada estratégica de Roma, compartiendo intereses comerciales, tratados de amistad y enemigos comunes. Sin embargo, la ambición romana de apoderarse de Sicilia puso en marcha una serie de eventos inevitables. A pesar de los lazos previos, pronto quedó claro que Roma tendría que enfrentarse a Cartago. En el año 288 a.C., la ocupación de la ciudad siciliana de Masana por un grupo de mercenarios llamados mamertinos desencadenó una cadena de acontecimientos que llevarían a ambas potencias a la guerra, quisieran o no. Después de tomar el control de la ciudad, los mamertinos pronto se sintieron vulnerables en su nuevo entorno, por lo que, en el 265 a.C., buscaron apoyo tanto de Roma como de Cartago, esperando recibir protección de una de las potencias. Cartago fue la primera en responder a su llamado, ofreciendo su asistencia, especialmente en su conflicto con Siracusa, a cambio de establecer una guarnición cartaginesa en Masana. Los mercenarios consideraron que era un trato favorable y aceptaron la propuesta. Por su parte, Roma no había mostrado hasta ese momento un gran interés en Sicilia, aunque el Senado debatió si debían intervenir para proteger a los mamertinos, quienes compartían un origen itálico. El Senado se dividió entre quienes pensaban que los mercenarios no merecían protección debido a la toma ilegítima de Masana, y aquellos que veían la oportunidad de obtener ventajas estratégicas al intervenir en Sicilia. Finalmente, tras una asamblea general, prevalecieron los argumentos de estos últimos, aunque preocupados por las posibles repercusiones con Cartago, los romanos, liderados por Apio Claudio Caudex, reunieron a sus fuerzas y partieron decididos a establecer su propia guarnición en Masana. La cuestión de si habría habido un conflicto de no haber intervenido Roma es una incógnita que permanece sin respuesta. En lugar de eso, los mamertinos reaccionaron de inmediato a la llegada de las tropas romanas, instando a los cartagineses a que se retiraran. Esta demanda ofendió profundamente a Cartago, que ya había prestado apoyo a los mercenarios, y se sintió despreciada al ser forzada a ceder su posición a los romanos. En respuesta, Cartago decidió forjar una nueva alianza con Siracusa. Sin vacilar, esta nueva coalición sitió Masana. Cuando los romanos llegaron a Sicilia, la guerra estalló de inmediato. A medida que se acercaban a la ciudad, el comandante cartaginés, Annón, advirtió a los antiguos aliados de Cartago que pronto ni siquiera tendrían acceso al mar para lavarse las manos. Ante la rapidez y la agresividad de la situación, los romanos intentaron ofrecer un acuerdo de paz a Annón, pero su propuesta fue rechazada sin hesitación. A pesar de los intentos de negociación, ni Cartago ni Siracusa pudieron disuadir a los romanos de sus intenciones. Existe un debate sobre si los siracusanos y cartagineses se retiraron por voluntad propia o si fueron rápidamente derrotados por los romanos. Sin embargo, lo cierto es que el asedio culminó con la llegada de las tropas romanas a Masana, lo que les permitió finalmente lavarse las manos en el mar. El siguiente paso para Roma, ahora consciente de la amenaza que representaba la expansión cartaginesa en Sicilia, fue enfocarse en Siracusa. Bajo el mando del comandante Manio Valerio Máximo Mesala, algunas tropas romanas marcharon hacia la ciudad y la emboscaron. Incapaz de resistir y sin la certeza de la llegada de refuerzos cartagineses, Siracusa optó por rendirse y aliarse con los romanos, rompiendo así sus vínculos con Cartago. Este cambio de lealtad motivó a varias ciudades cercanas a hacer lo mismo, temiendo las consecuencias de oponerse a Roma. Aunque la guerra se libró principalmente en el mar, los romanos se apresuraron a sitiar a Acragas, un aliado de Cartago. Cuando los cartagineses intentaron socorrer a su aliado y levantar el asedio, se encontraron con una feroz resistencia romana, lo que llevó a la captura y saqueo de la ciudad. La situación enfureció a Cartago, dando inicio a un periodo de toma y pérdida de ciudades entre ambas facciones, aunque la guerra comenzaba a girar hacia el dominio marítimo. En un principio, los cartagineses contaban con una flota naval superior y más experiencia en conflictos navales. Sin embargo, los romanos no se dejaron intimidar y se dieron cuenta de que, para tener éxito,
debían establecer su propia armada. Aprovechando un golpe de suerte, los romanos avistaron un barco de guerra cartaginés en marea baja, lo que les permitió capturarlo. Es probable que lo utilizaran como modelo para construir nuevas naves, incorporando algunas innovaciones. Una de estas mejoras fue el Corvus, un dispositivo que funcionaba como un puente móvil, permitiendo a las tropas de infantería del ejército romano abordar los barcos cartagineses desde una posición elevada. Esta adición resultó fundamental para otorgar a los romanos una ventaja en la guerra naval. Aunque no se han preservado muchos detalles sobre las incursiones a lo largo de los años, parece claro que los primeros años del conflicto fueron relativamente estancados, con ambas partes equilibradas en el mar y una ligera ventaja para Roma en tierra, a pesar de que no se libraron muchas batallas terrestres. Con el objetivo de obtener más territorio, los romanos comenzaron a dirigir su atención hacia África, el hogar de Cartago. Así, 4 legiones al mando de Marco Régulo Atilio llegaron a la actual Túnez mientras la primera guerra púnica continuaba desarrollándose en el mar. Curiosamente, el Senado romano solicitó rápidamente la retirada de 2 de las legiones, pero las restantes permanecieron en África, ocupando la ciudad de Túnez en el 255 a.C., mientras las negociaciones seguían fracasando. Sin embargo, los cartagineses no estaban dispuestos a rendirse. Un comandante espartano llamado Santippus regresó con un ejército de 16.000 hombres y logró derrotar a los romanos en África. De las tropas romanas, solo 2.000 lograron sobrevivir para huir, pero se enfrentaron a la fatalidad, ya que una tormenta en el mar hundió la flota que los traía de regreso a casa, compuesta por casi 100.000 hombres. El año siguiente, la guerra reanudó su curso en Sicilia. Los romanos continuaron expandiendo su territorio, empujando a los cartagineses cada vez más lejos. Sin embargo, al intentar regresar a África, sus embarcaciones fueron destruidas nuevamente en el mar, asegurando la defensa de la patria cartaginesa. A pesar de las victorias constantes, Roma aún no había logrado hacerse con el control total de Sicilia. La guerra estaba desgastando a ambas partes, y no parecía haber un desenlace cercano. Mientras tanto, la ciudad de Lilibea resistía los intentos romanos de capturarla, a pesar de los valientes esfuerzos. La batalla de Drépano, en el sur de Sicilia, resultó en una notable victoria cartaginesa en el mar. Con este impulso renovado, los cartagineses volvieron a vencer a los romanos en la batalla de Finteus, lo que provocó una prolongada pausa en el conflicto naval. No obstante, tras estas batallas, en 249 a.C., Cartago había perdido todas sus posesiones en Sicilia, excepto Lilibea y Drépano. Mientras los romanos asediaban las murallas de Lilibea en un intento desesperado por liberar la isla del dominio cartaginés, el comandante Amílcar Barca trató de tender una emboscada a sus enemigos a través de tácticas de guerrilla. A pesar de haber capturado temporalmente la ciudad de Erice, Barca se vio limitado debido al estado agotado de su ejército. La falta de apoyo financiero de Egipto, que esperaban obtener, había llevado a Cartago a una situación crítica, con escasas opciones para evitar la rendición. Sin que ellos lo supieran, los romanos decidieron que era el momento propicio para lanzar un nuevo ataque por mar. En 242 a.C., Cayo Lutacio Cátulo comandó una flota de 200 naves hacia Sicilia, dirigiéndose directamente a Drépano. En la primavera del año siguiente, la resistencia cartaginesa se derrumbó bajo el intenso bombardeo romano. Casi en bancarrota y agotada por años de conflicto, Cartago estaba lista para rendirse y comenzó negociaciones de paz serias por última vez. El Tratado de Lutacio resultó ser el acuerdo que pondría fin a la Primera Guerra Púnica. Según sus términos, los cartagineses debían retirarse completamente de Sicilia y pagar una cuantiosa indemnización de 3.200 taleros durante la siguiente década. Tras 23 años de guerra que habían desgastado a ambas partes, Roma finalmente salió victoriosa, reafirmando que, aunque la República Romana había enfrentado dificultades, no había caído. Al principio, Roma no tenía planes concretos para conquistar Sicilia y dudaba incluso en considerar tal campaña. Sin embargo, al final, logró apoderarse de Sicilia sin que el imperio cartaginés pudiera detenerla. Las consecuencias para el bando perdedor fueron severas. Poco después de la conclusión del conflicto, Cartago intentó retener los fondos de algunos mercenarios extranjeros que habían servido en la guerra.
lo que desencadenó una revuelta bastante desastrosa. Aunque la mayoría de los rebeldes fue finalmente reprimida, Roma aprovechó la situación para apoderarse de Cerdeña y Córcega, territorios que Cartago deseaba recuperar. En 237 a.C., los cartagineses estaban listos para lanzar una campaña para retomar estas islas, pero Roma no lo permitiría. Consideraron esto un acto de guerra, y con Cartago aún en proceso de recuperación tras décadas de conflicto, el intento fue rápidamente abortado. Roma logró forzar a Cartago no solo a renunciar a Cerdeña y Córcega, sino también a pagar una indemnización de 1.200 taleros. Aunque aceptaron, los cartagineses estaban furiosos con sus agresores romanos, lo que llevó a muchos dentro de su imperio a radicalizarse. Uno de ellos fue Amílcar Barca, un renombrado y experimentado líder militar de Cartago. La venganza por la pérdida en la Primera Guerra Púnica se convirtió en su mayor ambición, aunque sabía que no podría materializarse de inmediato, dado que Cartago aún necesitaba tiempo para reabastecerse y recuperarse del conflicto y de la posterior rebelión. Por el momento, Amílcar fijó su mirada en la península ibérica, en lugar de en Italia. Cartago ya había encontrado éxito con sus colonias fenicias en España, así como en la riqueza en forma de plata que ofrecía la región. Así, expandir la influencia cartaginesa en este territorio parecía la decisión más lógica. Comenzó estableciendo su base en Cádiz, desde donde se expandió hacia el interior. Con el tiempo, el ejército de Amílcar creció, al igual que su dominio sobre la región en nombre de Cartago. Sin embargo, en 229 a.C., el gran general falleció ahogado antes de poder abandonar Iberia y buscar la venganza que tanto anhelaba. A pesar de su muerte, Amílcar había tenido un hijo, Aníbal, a quien había criado con una profunda pasión y un odio hacia Roma que reflejaba el suyo. Esto garantizó que, incluso tras la desaparición de Amílcar, Cartago continuara siendo un enemigo acérrimo de la República Romana. Tras la ausencia de Amílcar, Asdrúbal el Bello asumió el liderazgo de las posesiones ibéricas de Cartago, que ahora abarcaban aproximadamente la mitad de la península, con un ejército en crecimiento. En 226 a.C., Roma comenzó a preocuparse por el éxito que su enemigo estaba teniendo en Iberia, lo que llevó a la firma de un tratado con Asdrúbal, en el que se acordaba que Cartago no se expandiría más allá del río Ebro en España. Asdrúbal estaba comprometido con este acuerdo, pero Aníbal, por otro lado, no tenía la intención de cumplirlo. Su padre le había enseñado demasiado bien como para aceptar tal restricción. Solo unos años después de las negociaciones entre Roma y Cartago, Aníbal tomó el control de España tras el asesinato de Asdrúbal y, casi de inmediato, comenzó a empujar más allá de las fronteras establecidas. La gota que colmó el vaso para Roma fue la captura de Sagunto por Aníbal en 219 a.C., lo que privó a la República de uno de sus aliados más antiguos en la región. Este acto generó una profunda indignación en Roma, que, confiando en que Aníbal no sería difícil de derrotar, declaró la guerra en la primavera de 218 a.C. Mientras la República se preparaba para el conflicto con el joven comandante cartaginés, Aníbal ya estaba ideando su propio plan. No era un general común, había estudiado a fondo a Roma y comprendió que, aunque la República había tenido éxito en derrotar a oponentes fuera de Italia, su historial en la península era más cuestionable. Si los romanos intentaban perseguirlo en España, podría fracasar, pero si él marchaba hacia Italia, tenía la oportunidad de triunfar. Con esto en mente, Aníbal dejó a su hermano a cargo de las posesiones ibéricas, junto a un ejército propio, mientras él conducía al resto de sus tropas a través de los Alpes. Aunque la travesía solo tomó 15 días, el general y su ejército enfrentaron más resistencia de la que habían anticipado en su camino hacia Italia. Las tribus galas locales se opusieron ferozmente a la invasión, y al finalizar su travesía, más de la mitad de sus tropas habían caído, ya sea por muertes, heridas o deserciones. Sin embargo, Aníbal se benefició del descontento entre algunos italianos hacia el gobierno romano, quienes comenzaron a unirse a su causa. A medida que esta nueva coalición avanzaba, Aníbal logró varias victorias tempranas, como en la batalla de Ticino, la batalla de Trevia y la batalla del lago Trasimeno. Los romanos se encontraron sorprendidos por el giro de los acontecimientos, ya que esperaban enfrentar a Aníbal en la península ibérica, no en su propio territorio. Pero ahí estaba Aníbal, y la amenaza que representaba no podía ser subestimada.
Hasta ese momento, el general cartaginés había demostrado que sus estrategias eran efectivas. Los romanos parecían vulnerables en su propio territorio, y Aníbal incluso había conseguido fortalecer su ejército con el apoyo de los lugareños. Su confianza creció aún más en el verano de 216 a.C., cuando ambos ejércitos se enfrentaron en la famosa batalla de Cannas. A principios de ese año, Aníbal había tomado un depósito de suministros crucial en la ciudad, lo que resultó desastroso para los romanos y generó preocupación de que el invasor pronto dominara toda la región. En respuesta, Roma decidió que debía enfrentar la situación a través del combate. El primer choque entre las fuerzas romanas, bajo el mando del cónsul Varrón, y los cartagineses resultó ser una batalla menor, ya que los cartagineses habían tendido una emboscada a los romanos en su camino a Cannas. Cuando finalmente se libró la batalla a lo largo del río Aufidus, Aníbal volvió a demostrar su destreza militar al aplastar a las tropas romanas, sufriendo bajas mínimas en el proceso. Esta victoria generó un fervor de apoyo entre las ciudades-estado del sur de Italia, que comenzaron a prometer lealtad a la causa cartaginesa. Sin embargo, a pesar de este gran triunfo, Aníbal se encontraba en una encrucijada, no contaba con refuerzos. Si pretendía avanzar hacia Roma, tendría que hacerlo sin ningún apoyo, ya que su hermano permanecía retenido en España y no había nadie que pudiera socorrerlo desde Cartago. Por su parte, Roma había adoptado una nueva estrategia para evitar enfrentamientos directos con Aníbal. La situación se tornaba cada vez más crítica para Aníbal y su causa. Los romanos habían promulgado la política fabiana, que consistía en concentrarse en derrotar a los aliados de Aníbal y bloquear los recursos cartagineses para paralizar sus fuerzas. A medida que la ventaja de Aníbal parecía desvanecerse, Roma se negaba a aceptar cualquier tipo de negociación de paz. Mientras Aníbal luchaba por mantener el control sobre los territorios italianos que había capturado, los romanos atacaban donde él no estaba, lo que provocó que su ofensiva comenzara a desmoronarse. No lograron recuperar Cerdeña, su autoridad era constantemente desafiada y no había tropas enviadas para ayudarlo. Para el 207 a.C., lo único que le quedaba a Aníbal era la región de los Brucios. Los romanos habían conseguido dominar los mares, impidiendo que los cartagineses recibieran ayuda o suministros. En España, la situación era igualmente desalentadora para Cartago, ya que Asdrúbal había sido derrotado y había perdido el control, mientras que una nueva ola de aliados cartagineses italianos se pasaba al bando romano. Con este creciente impulso, los romanos decidieron invadir África para darle a Aníbal una probada de su propia medicina. En 204 a.C., bajo el mando del cónsul Escipión, los romanos comenzaron su invasión en África y causaron estragos en el territorio cartaginés. Sus aliados númidas se unieron a la causa romana, mientras que Cartago se preparaba para enviar tropas al mando de Gisco para hacer frente a los romanos. Esta coalición, que incluía al príncipe númida Sifax y sus tropas, se enfrentó a los invasores romanos, pero la suerte no estuvo del lado de Cartago. La batalla decisiva entre Aníbal y Escipión había llegado, y la tensión en el aire era palpable. Tras el regreso de Aníbal a Cartago en 202 a.C., los dos generales se prepararon para enfrentar el destino de sus respectivas ciudades en una llanura cerca de Narangara. A pesar de los intentos de negociación entre Roma y Cartago, cualquier posibilidad de resolución pacífica se desvaneció rápidamente. Con fuerzas que rondaban entre 35.000 y 40.000 soldados de infantería, y 6.000 y 4.000 de caballería para Roma y Cartago respectivamente, ambos ejércitos se prepararon para el combate final. Aníbal contaba con 80 elefantes de guerra, pero estos resultaron ser más un lastre que una ventaja. Los romanos, hábiles en la batalla, lograron evadir la carga inicial de los elefantes y los espantaron de regreso hacia las líneas cartaginesas, creando un caos devastador. Aprovechando la confusión, las fuerzas romanas se lanzaron sobre el ala izquierda de Aníbal, causando estragos a pesar de los esfuerzos de defensa del general cartaginés. Mientras tanto, el ala izquierda romana atacó el flanco derecho de Cartago, y en el centro, Escipión y Aníbal se dirigían el uno hacia el otro con determinación. La batalla se tornó caótica cuando la caballería romana, después de desmantelar a la caballería cartaginesa, lanzó una carga devastadora contra el centro de Aníbal, atrapándolos entre el fuego cruzado de las fuerzas romanas. En ese momento, todo estaba en juego.
la habilidad táctica de Escipión, combinada con el ingenio militar romano, parecía asegurar el destino de Cartago. La victoria romana en esta batalla sería el golpe final en la Segunda Guerra Púnica, poniendo a Cartago al borde de la rendición y sellando el destino de Aníbal y su ciudad natal. El final de la Segunda Guerra Púnica marcó un punto de inflexión decisivo en la historia de Cartago y Roma. A pesar de los brillantes logros de Aníbal, la formidable resistencia de Roma y su capacidad para recuperarse rápidamente tras las derrotas llevaron a la caída de Cartago como potencia militar. Al concluir el conflicto, Aníbal logró escapar, pero su pueblo se vio obligado a rendirse y aceptar un tratado de paz que prácticamente les despojaba de su independencia. Este tratado dejó a Cartago en una situación de total desventaja, no podían declarar la guerra sin el consentimiento de Roma y debían renunciar a su flota naval, lo que eliminó cualquier posibilidad de recuperar su estatus como potencia militar. La victoria romana reafirmó su dominio en el Mediterráneo, y el resentimiento entre ambas naciones se intensificó. Aunque la Primera Guerra Púnica había sembrado las semillas de la rivalidad, fue la Segunda Guerra Púnica la que consolidó un odio profundo y duradero entre los dos bandos. Cartago, a pesar de haber sido drásticamente debilitada, aún existía, lo que irritaba a muchos romanos que consideraban que una amenaza así no debía ser tolerada. El Tratado de Paz impuso severas restricciones a Cartago, incluyendo la prohibición de hacer la guerra sin la aprobación de la República Romana, lo que incluso abarcaba acciones defensivas. Esto dejó a Cartago vulnerable y a merced de sus vecinos, como Masinisa, un rey númida aliado de Roma, quien vio una oportunidad para expandir su territorio a expensas de los cartagineses. A medida que la historia avanzaba, las tensiones continuaban acumulándose. Roma, segura de su superioridad, se preparaba para dar el siguiente paso en su expansión, mientras que Cartago, aunque debilitada, comenzaba a replantearse su lugar en el mundo, lo que conduciría a una nueva fase en su conflicto con Roma. La creciente tensión entre Roma y Cartago en las décadas siguientes a la Segunda Guerra Púnica estuvo marcada por la incesante presión de Masinisa y su reino númida, que continuó erosionando las posesiones cartaginesas. A pesar de las constantes apelaciones de los cartagineses a Roma en busca de apoyo militar, la República Romana optó por alinearse con los númidas, negando a Cartago cualquier forma de defensa. Este periodo de sumisión y restricción militar dejó a Cartago en una situación insostenible. Sin embargo, en 151 a.C., el resentimiento acumulado finalmente estalló. Ante la agresión continua de Masinisa, el general cartaginés Asdrúbal Barca organizó un ejército y lanzó una contraofensiva. Aunque la campaña fue valiente, Cartago terminó perdiendo y Asdrúbal fue condenado a muerte por violar el tratado con Roma. La negativa de Roma a reconocer la debilitada posición de Cartago llevó a una serie de discusiones en el Senado sobre el futuro de la ciudad. Mientras algunos senadores, como Escipión Nasica, defendían la idea de que Cartago, aunque debilitada, podía servir como una herramienta para mantener la cohesión y el control sobre la República, otros, como Catón, clamaban por su destrucción total. Catón, famoso por su retórica incendiaria contra Cartago, veía a la ciudad como una amenaza existencial que debía ser eliminada de una vez por todas. Esta lucha de opiniones en el Senado romano ilustró las profundas divisiones sobre la política exterior de Roma y la percepción de la amenaza que representaba Cartago. La insistencia de Catón prevaleció, alimentando el clima bélico que eventualmente conduciría a la Tercera Guerra Púnica. La decisión de Roma de actuar contra Cartago fue el resultado de una mezcla de ambiciones territoriales, rivalidades comerciales y el deseo de eliminar cualquier posible competencia. Así, el ciclo de hostilidad y confrontación se reinició, sellando el destino de Cartago y preparando el terreno para su trágica caída. Con el crecimiento de su economía y el pago de las indemnizaciones, Cartago se había convertido en un blanco aún más atractivo para aquellos que deseaban desmantelarla. Las acciones militares no autorizadas contra los númidas y las tensiones acumuladas parecían ofrecer a Roma razones más que suficientes para declarar la guerra. Sin embargo, en un intento por evitar el conflicto, Cartago trató de apaciguar a los romanos mediante la diplomacia, pero el tiempo se había agotado. La facción de Catón había convencido al Senado de que la única solución era la eliminación de Cartago. En el 149 a.C., un gran ejército romano,
bajo el mando de los cónsules Manio Manilio y Lucio Calpurnio Pisón, desembarcó en Utica, una ciudad portuaria cercana a Cartago. A pesar de que Roma había decidido que la guerra era inevitable, los cartagineses intentaron nuevamente negociar la paz y enviaron una embajada a los romanos. Sin embargo, la respuesta romana fue dura y despectiva. Primero intentaron desarmar a los cartagineses. Cuando estos obedecieron, Roma exigió la destrucción total de la ciudad de Cartago y la reubicación de su población. Fue en este momento crítico que los cartagineses comprendieron que no había lugar para la diplomacia. La única opción que les quedaba era defender su ciudad a toda costa. Con esta resolución, liberaron a Asdrúbal, quien había sido condenado a muerte, y lo llamaron a liderar la defensa de Cartago contra la inminente invasión romana. La determinación de Cartago de luchar hasta el final marcó el inicio de una guerra feroz, y con Asdrúbal al mando, los cartagineses se prepararon para resistir la embestida romana. La lucha por su supervivencia se convertiría en un capítulo decisivo en la historia antigua, dejando claro que Cartago estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger su hogar. Cuando las fuerzas romanas finalmente llegaron a las murallas de Cartago, se dieron cuenta de que tendrían que sitiar la ciudad, ya que no podían superar sus defensas. Esto llevó a un desarrollo lento durante la primera parte de la guerra. A pesar de los esfuerzos de Cartago por interrumpir las líneas de suministro romanas y atacar sus barcos, el éxito fue limitado. Los romanos lograron defenderse mientras intentaban romper las barreras cartaginesas. Las batallas de menor escala continuaron durante el siguiente año, lo que llevó a Roma a replantear su estrategia con la elección de nuevos cónsules. En lugar de continuar con un asedio prolongado, decidieron centrarse en derrotar primero a los aliados de Cartago antes de abordar el asedio de la debilitada ciudad. Sin embargo, este nuevo enfoque tuvo un éxito limitado, ya que la mayoría de los aliados cartagineses resistieron bien los ataques romanos. Todo cambió en 147 a.C., cuando el nieto del gran Escipión africano, también llamado Escipión, fue elegido cónsul y asumió el mando de la campaña. Su llegada representó un rayo de esperanza para Roma y marcó un cambio decisivo en la guerra. Mientras tanto, dentro de Cartago, Asdrúbal se encontraba frustrado por la falta de fe y respeto hacia su gobierno. Con la convicción de que solo había una solución, decidió tomar el control de la ciudad, derrocando a las autoridades existentes. Su ascenso al poder ocurrió justo antes de la llegada de Escipión como cónsul, lo que estableció un enfrentamiento entre dos líderes capaces. La guerra que siguió sería un verdadero duelo de ingenio y estrategia, con Escipión y Asdrúbal enfrentándose cara a cara. Ambos líderes demostrarían su destreza en el campo de batalla, llevando a Cartago y Roma a un punto crítico en su historia. La lucha no solo sería por la supervivencia de una ciudad, sino también por la supremacía en el Mediterráneo. Tras su nombramiento como cónsul, Escipión se enfrentó a uno de los principales problemas que afectaban a las fuerzas romanas: una gran cantidad de tropas poco disciplinadas y desmotivadas. Para resolver esta situación, las nuevas autoridades despidieron rápidamente a los soldados menos efectivos y exigieron un mayor esfuerzo y eficacia a los que permanecieron. Con su ejército reorganizado, Escipión se centró en romper de una vez por todas las defensas de Cartago. En una audaz operación nocturna, él y unos pocos miles de hombres lograron abrir una brecha en las murallas de la ciudad, lo que obligó a los defensores cartagineses a huir. Sin embargo, esta victoria fue solo parcial. Consciente de los peligros de permanecer dentro de las murallas con un número tan reducido de soldados, Escipión optó por retirarse antes del amanecer. Ambos líderes se encontraban enfadados por diferentes razones. Asdrúbal estaba furioso con sus tropas de defensa, no solo por no haber detenido el avance romano, sino también por haber huido de la escena. Por su parte, Escipión estaba frustrado por la lentitud de su propio avance y por no haber logrado cortar el suministro de bienes esenciales que llegaban a Cartago por mar. En un intento de demostrar fuerza, Asdrúbal torturó a los prisioneros de guerra romanos, mientras Escipión se enfocaba en aislar a Cartago de cualquier ayuda exterior. Sin embargo, ninguna de estas acciones resultó efectiva, y pronto estalló una batalla naval. Los acontecimientos llevaron a más avances romanos contra las tropas y fortificaciones cartaginesas, pero no fueron lo suficientemente significativos para satisfacer a Escipión.
No sería hasta 146 a.C. que finalmente lograría su objetivo de poner fin a la guerra. Con la llegada de la primavera, Escipión lanzó un nuevo asedio a Cartago, que esta vez resultó exitoso. Los romanos entraron en la ciudad con furia en el corazón y destrucción en la mente. Durante la semana siguiente, Escipión dirigió a sus hombres en un devastador ataque de tierra arrasada, masacrando a los ciudadanos cartagineses y reduciendo la ciudad a cenizas. Solo unos 50.000 cartagineses lograron sobrevivir, y fueron hechos prisioneros y vendidos como esclavos. La caída de Cartago marcó el final de una era y un capítulo decisivo en la historia de Roma, consolidando su dominio en el Mediterráneo y asegurando que la amenaza cartaginesa nunca más se interpusiera en su camino. Asdrúbal, para su consternación y la de su esposa, quien prefirió enfrentar la muerte a la rendición, decidió entregarse. Escipión, mostrando clemencia, accedió a dejarlo con vida en lugar de convertirlo en esclavo, como era costumbre con otros prisioneros. Sin embargo, esto fue todo lo que los romanos estaban dispuestos a ofrecerle. Cartago había dejado de existir. Asdrúbal lo había perdido todo, mientras que Roma finalmente alcanzaba sus ambiciones. Los territorios que antes pertenecían a Cartago también fueron incorporados al dominio romano, lo que dejó claro que el imperio cartaginés había llegado a su fin. Tras 3 años de conflicto, el equilibrio de poder se había desplazado cada vez más hacia la República Romana, y no había duda de que la lucha entre Roma y Cartago estaba condenada al colapso. Aunque las guerras púnicas fueron un aspecto fundamental de la temprana historia de Roma, no fueron la única narrativa de esta época. De hecho, a lo largo de estos conflictos, la historia de Roma abarcó una variedad de eventos y desarrollos mucho más amplios.